Bienvenidos una vez más a Raíces. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno compartir contigo una vez más en este espacio que está dedicado exclusivamente a profundizar en las verdades de nuestra fe. Esas cosas que damos por sentado, pero que son una verdad que tenemos que aplicar a nuestra vida en el día a día. Probablemente uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es el que se encuentra en Mateo capítulo 28, al final de la vida de Jesús aquí en la tierra, en donde él incita a los discípulos a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que en ese proceso no solamente predicar, porque a la medida que se vaya predicando, evidentemente va a venir más personas, como dice la palabra, que el Espíritu Santo va a ir añadiendo los que iban a ser salvos. Entonces, con Claro. este tema viene el tema de la plantación de las iglesias. En ese sentido, la plantación de iglesias es algo central para el tema de la fe, a razón de que en la medida en que van cultivándose esas relaciones, entonces se crean espacios de comunidad que a eso es lo que llamamos iglesia. Para esto, este tema tan importante, yo he tenido el privilegio de contactar a un gran amigo y hermano que amo con mucho y con demasiado, porque él ha sido para mí una persona sumamente importante y en un momento específico en que lo pude conocer, me dijo algo que realmente lo llevo guardado en mi corazón. Él me dijo esa vez, tú no sabes para qué Dios te ha traído hasta aquí. Y esa frasecita que puede parecer genérica, realmente para mí significó mucho porque sin duda alguna yo no sabía para qué Dios me estaba trayendo hasta este lugar. Y ahora, mientras vamos desempacando el tiempo, me doy cuenta de que Dios tiene un propósito. Y eso fue hace 20 años, imagínese usted. Entonces, este hermano es mi querido hermano Ronald Vides. Ronald Vides, él es originario de El Salvador, pero él reside en California. Él es el pastor titular de Ministerios Bethesda en California. Él tiene estudios en teología del Saddleback Hispanic Theological Center, también del Golden State Baptist Theological Seminary. Tiene un diploma en teología, tiene una licenciatura en teología de Montebello. Él también tiene una maestría en divinidades en la Universidad Azusa y tiene un doctorado en ministerio en el Fuller Theological Seminary. Y si no mal recuerdo, yo que he visto por ahí las redes sociales, creo que él también tiene algo que ver con la capellanía. Le vamos a preguntar ahora si es verdad o no, pero creo como que he visto que él también es capellán. Pero más que todo es un siervo de Jesucristo que tiene a bien entender la misión de la plantación de iglesia. Así que Ronald, mi querido hermano, bienvenido a Raíces. Qué bueno tenerte conmigo, hermano. Amén, Dios te bendiga. Es recíproco los sentimientos y las emociones que hoy tenemos. Sí, realmente te conocí más joven, no estás joven todavía, pero sí, tengo presente a tus padres también, todo lo que Dios está haciendo o estaba haciendo en ese momento, pero gracias por la invitación. Es una bendición poder estar contigo y poder desarrollar el tema que traemos a colación, ¿no? Sabemos que el tema de la plantación de iglesias es diverso, complejo. Hay muchos que tienen una perspectiva diferente, pero vamos a tratar de ponerlo a la luz de la Escritura, ¿no? En base al primer misionero que conocemos, que es nuestro Dios, el Dios poderoso, Exactamente. ¿verdad? Como habla sobre el Dios de la misión. Es algo que vimos hace años atrás también en la escuela, pero aquí estamos. Gracias por la invitación y es una bendición estar contigo y que Dios ministre a través de esta conversación. Amén. Hermano. Entonces, antes de entrar en el tema como tal, Bethesda es un ministerio que se desarrolla en California y tiene la particularidad de que hace muchas cosas. Hay bancos de comida, asistencia social, y una de las cosas particulares de Bethesda es la plantación de iglesias. Entonces, Bethesda, ¿cuántas iglesias ha plantado al día de hoy? Al día de hoy, bueno, como ministerio, Ujú. yo comencé en el año 1992 en el seminario, en el Saddleback Hispanic Theological Center del pastor Rick Warren. Estuvimos ahí, que el director de toda esa obra era el pastor Yamil Fernández. Y Sí, comenzamos desde ese entonces, en el año 2002, 2003, comenzamos. Eso fue lo que yo sentía de mi llamado, ¿no? Al sí, principio, pues uno no entiende, pero bueno, no quiero alargar la historia.
sí, comenzamos desde ese entonces. Aparte de eso, he ayudado a otros plantadores, pero como Ministerio Bethesda, que nace oficialmente en el año 2008, a lo que hoy conocemos, hemos y tenemos plantado 11 iglesias Wow. oficiales alrededor del mundo. Tenemos 3 aquí en California, tenemos otras 3 en México, 2 en El Salvador, tenemos otras 3 en Chile, tenemos en Europa, en España, Wow. trabajando para iniciar algo en Italia y en Francia. Entonces estamos ahí trabajando con todo eso. Acabo de venir de Oaxaca y Ok. oficializar una de las iglesias que vamos a estar trabajando en el área zapoteca, que es en Tehuantepec, que es en Ok. el área más al sur de Oaxaca. Entonces ahí estamos ayudando, pero con todo lo que hemos ayudado y plantación de trabajar con la convención, la Asociación Bautista, llevamos aparte de las 11, 35 iglesias más que hemos Wow. ayudado a plantar aquí en California y en el área del sur. Pero es decir, es un gran trabajo. Yo pensaba que eran algunas 2 o 3 que habían plantado, pero ya van por 46 en esencia, Sí. en la que tú estás involucrado. Eso es 11 un ministerios Bethesda y 36, 37 por ahí que he ayudado en la plantación, wow. apoyando a pastores, ayudando a pastores, dándole los primeros pasos de cómo es la plantación, Ok, pero esto es más que todo como un coplantador con el líder. O ok. si no, llegaba a un área específica, comenzaba un estudio, un grupo pequeño y ponía al pastor que se quedara ahí. Así que he ayudado a muchos también en esa área, así que, pero realmente en especie, en Ministerio Bethesda estamos entre las 11 iglesias ya. Wow. Entonces, si nos vamos a ese punto, tú eres un plantador de iglesias, pero la pregunta que puede surgir, Ronald, es, ¿plantar iglesias es un mandato bíblico? ¿Podemos buscar en la Biblia ese rastro de que hay que plantar iglesias? Bueno, en sí el tema como tal no existe en la palabra. No tenemos en ningún lugar donde diga hay que plantar iglesias. Pero ya el llamado de Dios, el corazón de Dios, y Él lo hizo, o sea, desde el principio Él comenzó a hacer la obra, ¿no? En el Antiguo Testamento le llamamos a eso la asamblea que nace con el pueblo de Israel. Cierto. Pero también cuando ya viene nuestro Señor Jesucristo y comienza también ese ministerio de establecer su reino, cuando Él lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces también Juan el Bautista lo dice. Y Él comienza en un desarrollo del discipulado, de traer gente que sintiera o viera lo que Dios quería hacer para su pueblo, que era redimirlo, rescatarlo, lo que se Sí, había perdido. Entonces, en sí, el tema de plantación de iglesia no existe como tal, pero es el corazón de Dios. Dios nos sí, ha llamado y tú comenzaste cuando comenzamos la entrevista de Mateo capítulo 28, donde dice, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos y bautizándolos, etcétera, etcétera, como tú dijiste. Ya desde ahí ya hay algo puntual de ir, pero el hecho de ir no solamente es hacer algo informal y tirar el evangelio o compartirlo, sino es hacer algo más intencional, a ok, lo que lleva con el mismo ejemplo del Señor. Él comenzó a compartir el reino, a compartir lo que Dios había puesto en su corazón, el Padre, bueno, hablando de la misma Trinidad que Jesús es Dios, y él comenzó y discipuló, agarró estos primeros 4, de ahí agarró a los 12, entre los 12 estaba una multitud de discípulos, porque la gente dice, no, pues el Señor solo tuvo 12 discípulos, no, lo sí, podemos ver en el aposento alto, ya habían llegado 120 personas, o sea que había más exactamente, gente. es Entonces cierto. de ahí, en la promesa, en Hechos capítulo 2, comienza cuando reciben el don del Espíritu Santo, los discípulos, estos 120 hombres y mujeres, con la predicación de Pedro, los primeros 3,000. Entonces comienza un proceso. Y ahí vemos al que podemos llamar al plantador oficial, que es el apóstol Pablo, que es Saulo de Tarso, y después se pone el pequeño. Entonces vemos ahí que él comienza a ser enviado, ¿verdad? Sí, La iglesia en oración escoge a Pablo, Bernabé, y comienza el proceso de la plantación. Entonces en sí, poderlo decir de que si es un mandato divino, lo tengo claro. No, no en sí vayan y hagan iglesias, pero el hacer discípulos no puede hacerse sin tener algo más formal, más intencional e integral, que es una plantación que iniciar obras, ¿no? cierto. Luego de ese punto, yo lo tengo 100% claro que es un orden divino. Claro, porque y cuando uno ve en el mismo libro de Hechos, Ujú. el
la ordenanza de los diáconos sugiere una comunidad. Y esa comunidad, evidentemente, cuando los apóstoles dicen, bueno, hagan diáconos para que puedan atender las cosas que tienen que ver con el servicio, mientras Así nosotros es, nos dedicamos al ministerio de la predicación y la palabra. Entonces, sugiere sin duda alguna que hay algún tipo de congregación, un tipo de asamblea exacto. entre los creyentes de ese tiempo. Ahora, partiendo de eso, Ronald, ¿cuáles serían esos parámetros para plantar una iglesia en un lugar determinado? Porque en casos como Occidente, en donde el Evangelio es más abierto que lugares como el Oriente, que es más cerrado, es más difícil, hay iglesias, por ejemplo, en el caso de Nueva York, hay iglesias que pueden estar una esquina, una al lado de la otra o una a una esquina de la otra. Entonces, hay como una, digamos, una sobrepoblación de iglesias. Entonces, ¿cómo pudiéramos determinar ese parámetro para identificar un lugar donde plantar una iglesia? Bueno, el hecho de buscar o ver los parámetros de a dónde hacerlo, podríamos aclarar al principio. Tú acabas de decir que hay una cantidad de iglesias. Si tú puedes venir al centro de Los Ángeles, al subcentro, hay una iglesia en cada esquina. La situación es cuál fue la motivación o la intención de plantar una iglesia. Wow. Hoy en día no tenemos un crecimiento, aunque sí lo hay, pero yo le llamo una hinchazón, porque muchas iglesias nacen de la inconformidad del líder, de la inconformidad de ciertas personas y dividen la iglesia. Entonces cada uno de ellos pues levanta bandera y se va a plantar una iglesia con un cierto número de personas. Entonces yo creo que eso no es para mí una plantación formal. Ok. Cuando nosotros hablamos de plantación, primero tiene que estar en el corazón del plantador. Wow. ¿Cuál fue la motivación de él? Estar seguro de su llamado. Yo tengo 7 pasos muy importantes antes de ir a una plantación y tiene que ver con el corazón del líder, tiene que ver si Dios realmente me ha llamado. No sé si podría tomarme un tiempo, unos 2 minutos Claro, para claro, poderte cómo no, decir, hermano, cómo no. yo he estado en los diferentes, como yo como plantador, yo sentí ese llamado, entré al seminario y me encanta. Y el plantador es así, un plantador que no es pastor, que no es en sí un predicador, o sea, sí lo hace, pero el plantador tiene el deseo de siempre una, dos, tres, cuando en determinado tiempo vuelve y se va a otro lugar. Ok. Pero cuando hablas de los parámetros de los lugares, yo podría decir que cada plantador debe tener un requisito, ¿no? Perdón que comience por ese punto, pero es importante, porque yo creo que tenemos que liderar el plantador, que es muy diferente al pastor, que vamos a poder definir títulos o llamados. Sí, sí. El plantador tiene un corazón y el corazón es maravilloso, que es el amor por las almas, el saber que va a hacerlo. Pero ahora muchas de las plantaciones, recalco y no quiero caer mal en esto que voy a decir, muchas de las plantaciones son divisiones, son Wow. desconformidades, son que el líder de alabanza o el pastor de los caballeros o el líder de la clase dominical no Sí. estuvo de acuerdo con el liderazgo del pastor o no estuvo de acuerdo con la administración. Vienen los hermanos, 2, 3 que tienen ahí ese pequeño grupo de acercamiento, le dicen, no, pues nosotros no estamos conformes, mejor vamos a otro lugar, Dios lo ha llamado a usted, nosotros lo seguimos. Entonces viene y se arma una iglesia. Wow. Entonces, ese es un problema que hoy tenemos y en el mundo hispano, donde yo me muevo y a nivel latinoamericana, tenemos mucho de eso. Hay mucha gente que se levanta bandera y comienza a plantar por inconformidad o por intereses económicos. Hay tantas cosas, ¿no? Sí, Pero yo sí, creo sí. que el plantador, y perdón que te diga eso, el plantador debe de liderar por medio del carácter y la autenticidad. O sea, mi carácter no tiene que ver si soy enojado o si soy contento, tiene que ver con que su sí sea sí, con su no sea no, Correcto. que viva lo que realmente es. Si ser auténtico es difícil de encontrarlo ahora en muchos líderes, en mucho pastor, ¿no? Yo creo que es un requisito liderar con carácter y autenticidad. Y lo otro es discernir el llamado de Dios en su vida. O sea, ahora todos, cualquiera queremos ser pastores, cualquiera queremos ser predicadores, porque es un ministerio visto, es algo que te levanta, Sí, ¿no? Que sí, sí, pone tu sí. nombre en las redes sociales, que ponen tu nombre en la televisión, en la radio. Pero yo creo que cuando Dios te llama, Dios confirma, Dios respalda, ¿no? Y eso es Cierto. lo que lleva. Yo creo que
También el plantador, otra característica debe ser determinada por su capacitación, tiene que entrenarse. Hay mucho líder que planta una iglesia y no sabe qué hacer. Y es por eso que se pega contra el rostro en la pared, allá afuera, de solo decir, no, Dios me llamó o yo lo quiero hacer. No, tenemos que capacitarnos, ¿no? Cierto. Y eso es algo, lidera bajo el proceso. Hay que tener un proceso sobre eso. Tiene que ser una persona visionaria, motivadora. O sea, hay muchas cosas que hace que el plantador pueda llevarse y no complicarse más, ¿verdad? Esta persona tiene que tener la habilidad de que llevar al compromiso, interactuar con la gente, estar comprometido con el crecimiento de ellos, se interesa por la comunidad, utiliza los talentos. O sea, hay tantas cosas que el Wow. plantador necesita tener. Empieza en el lugar que encaje en la cultura, es lo que tú me acabas de decir. Si son los parámetros o el factor de la cultura, no es solamente agarrar un grupo de personas, irme a la casa de alguien. Entonces, es muchas cosas que involucra, ¿no? Sí, sí, Este sí, sí. plantador tiene que formar un equipo de lanzamiento. Solo nosotros ya hay tantas cosas que en estos 29 años que voy a cumplir de plantar y de ser pastor, es complejo, ¿no? Sí, 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 Eh, es algo, es decir, no es tan sencillo como vamos a reunirnos y ya. no, Es mucho más complejo. De hecho, tú has dado como unas pinceladas de más o menos el proceso, pero si fuésemos a ponerlo en etapas, Ronald, ¿cómo sería ese proceso para plantar una iglesia? Tú lo has tocado de manera aislada, de claro. manera aleatoria, pero ¿cuál sería ese proceso desde, digamos, día 1 al día 10? ¿Cómo sería? Mira, yo tengo un cronograma que me ayudó mucho y me ha estado ayudando de cómo iniciar. Yo le llamo el primer año. El primer año es fundamental. Ok, Si algún plantador me está escuchando, algún hermano que tiene el deseo de hacerlo, la plantación de iglesia no comienza en el hecho de comenzar, de dar el primer sermón o de ir a visitar, no. La plantación de iglesia comienza en el corazón de aquel que ha sido llamado. ok, Cada uno de nosotros comienza con una pasión, con una motivación. Alguien me dijo una vez, pastor, también yo soy director de un instituto bíblico, tenemos una universidad, y me dice, ¿cómo yo reconozco mi llamado? Y cuando me dijo el ¿llamado a qué? Entonces ya explicaba yo, pues Dios te ha llamado, puedes tener un llamado a la predicación, a ser predicador, a ser claro. plantador, misionero, pastor, etcétera. Entonces yo creo que hay una fórmula, ¿no? Pasión, convicción, entrega, respaldo de Dios y Wow. fruto, y eso te da el llamado. Entonces, Ok, eso tiene que estar bien. Ahora, el proceso, antes de todo eso, yo le llamo tener un año. Yo le pongo de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 8 a 12 meses y de un año hacia adelante. ok. Entonces, muchos no tienen un plan de acción. Muchos solo se lanzan y dicen, no, pues el Señor nos va a bendecir, el Señor va a estar respaldándonos, y ahí viene el desastre. Porque cuando no Así tienes mismo. exactamente, cuando no tienes un plan establecido, tú no puedes pretender llegar a un río que te dé un manantial, que busque y que se mantenga encendido cuando no hay un manantial en el cual poder seguir. Muchas Claro. veces son la rezaga de una lluvia buena o el deshielo de la montaña y se acabó. Sí, Entonces, eso pasa. Nosotros necesitamos un manantial que esté produciendo agua, que pueda darle a cada uno del plantador o a los que están haciendo donde proveerse. Y sí, eso sí, sí. no lo obtenemos porque no tenemos un plan de acción. Ok, Siempre, y yo amo a mis pastores que se lanzan de esa manera. Yo digo, wow, Dios es bueno. Desde que yo comencé en mis entrenamientos allá en el año 92, ahí con el pastor Rick Warren, porque ahí fue donde me convertí, con el pastor que está en el ministerio en español, y nos enseñaron eso, y ha ido evolucionando. Y por eso digo, esto no es como debe de hacerse, ¿cómo te puedo decir? Lo absoluto, no, hay muchas maneras de hacerlo. Pero sí, yo creo que hay algo fundamental en la plantación, cuando hablas de factores, cuando hablas del lugar, primero es una planeación. Por ok, ejemplo, yo tengo los primeros del 0 a 3 meses, yo le puedo decir el plan. ok, ¿Qué plan voy a tener? ¿Sí me explico? Y después te lo sí, explico. De 3 a 6 meses yo le llamo el gran lanzamiento. El ok, gran lanzamiento ya decido el lugar, el grupo de personas, porque antes de los 3 meses yo he convocado a un grupo de personas, le he dado mi visión, le he dado lo que quiero hacer,
les Ok. propongo lo que deseo, lo que el Señor está poniendo en mi corazón, les pido ayuda o les digo, yo quiero que te quedes, pero necesito un equipo de trabajo y vamos a desarrollarlo, ¿no? Ok. A los 3, 6 meses, entonces yo hago el lanzamiento. Ok. Ya puedes buscar un lugar o ya he hecho un salón, lo que sea. El de primero de 8 a 12 meses, yo le llamo el tiempo de la preparación de tu adoración. ¿Cómo van a ser tus servicios de fin de semana? ¿Cómo vas a estar administrando los servicios de media semana? O sea, todo comienza ese un proceso y de un año a más allá, ya que has trabajado, evangelizado, has puesto toda la estrategia, el paradigma, ya sé si comienzas a abrir grupos pequeños en la evangelización, comienza el desarrollo de un proceso de discípulos que le llamo el crecimiento espiritual, pero eso viene después de un año en adelante, Ok. ya mantienes un proceso de desarrollo. Ok. Entonces, eso es lo que yo le llamo la preparación para comenzar una plantación. Ok. Y el problema de la mayoría de nosotros o los plantadores es que no tienen ese plan de acción. Cuando tú no tienes un plan de acción y te llevas así a lo que el Señor diga, y yo lo creo, porque Dios es el que puso en tu corazón. Lo que pasa es que en ese plan tú no sabes qué hacer en los próximos 4 meses. Y es Y muy lo más riesgoso entonces. Es exacto y lo muy más riesgoso porque como no está claro, cualquier cosa puede ser, puede ser válida para esa persona. claro, y mayormente no tienen los recursos, hablando de recursos financieros, cómo tú vas a enfrentar todo eso, cómo tú vas a poder ayudarte a poder pagar una renta o buscar un local, o sea, no hay un plan. Yo le llamo, los primeros 3 meses o antes de esos 3 meses tienes que hacer 7 pasos. Para mí, yo siempre pongo el número 7, un paso, un plan claro. O sea, Ok. primero tienes que desarrollar tu visión clara para la iglesia. ¿Qué quieres Ok. hacer con esa plantación? Ok. Tener la visión de Dios, cómo procede. Una visión tiene que ser esa fotografía de cómo quieres ver tu iglesia en el mañana o esa plantación. Y yo digo que sin pasión no hay visión y sin visión no hay pasión. Entonces, todas esas cosas necesitas tú desarrollar en la vida como plantador, ¿verdad? También determinar tu propósito como iglesia, porque el plantar iglesia, y es otra cosa que cometen errores los plantadores, es que no toda iglesia cumple el propósito. ¿Cuál es el propósito por qué Dios te está llamando en cierta área, en cierto lugar? Ok. Vuelvo a decir, no es solo agarrar 14, 10 personas de tu iglesia en la cual estás ahora e ir a armar una nueva iglesia a otro lugar. Yo creo que eso no tiene futuro. Solo que Dios haga la obra y vea el arrepentimiento en tu corazón puede tener éxito, pero Sí, hay sí, sí, cosas entiendo. que no se tienen, no sé, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, claro, 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 determinar totalmente de acuerdo. claramente cuál es tu declaración de propósito y hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, esas son las cosas. Otra cosa es los valores esenciales que tienes que tener como plantación. ¿Qué es lo Ok. que le vas a ofrecer a tu gente? ¿Qué es lo que vas a tener listo ese proceso? ¿Sí? No sé si me voy a explicar. Entonces, son cosas que tienes que ir viendo. Sí, Puedes, que son esos detalles que la gente pasa por alto y cuando viene el problema se da cuenta de lo valioso que es haber tomado esa previsión antes de. claro, por eso es que no te agarra en sorpresa ninguna situación. Yo le aconsejo a los pastores o a los plantadores, y déjame decirte, una de las cosas que le falta a muchos plantadores es la humildad. Eh, Wow. Cuando vienen a pedirte consejo, no vienen a pedirte consejo, sino vienen a evaluar si lo que están haciendo es correcto o no. Sí, Ellos sí, sí, siguen sí. haciendo lo que quieran. A Entonces, validarse. exactamente, y eso no te ayuda en nada. Yo creo que el corazón del plantador, y yo sé que hay muchos plantadores, y aquí hay otra cosa, y voy a ser claro, y con el perdón tuyo y los que me escuchan, lo voy a hacer. El hecho de que tú comiences una iglesia, porque tu iglesia ha crecido y todo eso, no te hace como plantador tampoco. O sea, eso es Wow. lo que le llamamos el crecimiento natural de la iglesia. Es un libro que todos los estudiamos. Muchas iglesias crecen y gente siente el llamado y comienza a plantar iglesias, la iglesia, pero en sí el pastor es el pastor y no tiene ninguna experiencia de plantación. Y él lo que hace es abrir aquí, abrir allá, y lo único que le pide es que le mande el 10% de los diezmos, o hacer otra cosa, poner su nombre, Sí. pero no lo mentorea, no lo entrena, no lo capacita, porque tampoco quizás tiene la experiencia. Yo conozco a muchas iglesias que ellos no han sido plantadores, sino que son iglesias históricas que tienen 20, 40, 80 años en la historia
y te hacen todo eso. Pero eso es otro tema. No me Sí, quiero sí, sí, meter sí. en eso. Esos son Sí, otros dólares, otros exacto. 500. Entonces, exacto. Entonces hay que definir el enfoque principal, ¿no? O sea, es Ok, toda la preparación para iniciar. Y vuelvo a decir, siempre hay que reclutar un equipo de lanzamiento. ok, No nos lancemos solos. Si Dios te llama, Él te llama a que te prepares, ¿verdad? ok. Muchos, en mi caso, comenzamos uno o dos, como el pastor Rick nos mandó a hacer en los Campos Blancos y tuvimos que hacerlo, pero yo creo que siempre ir acompañado, aparte de tu familia, alguien que vea tu visión, alguien Sí, que crea en ti, ¿verdad? Y ya de ok. ahí, pues, bosquejea o haz un bosquejo de un plan maestro para la iglesia, que vamos a hacer lo que te acabo de decir en las 4 etapas que le llamo, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10, a 12 y de 12 en adelante. Sí, sí, Entonces, sí. eso es lo que va a necesitar una persona. Porque muchos dicen, bueno, ya me gradué del seminario, ya tengo toda la teoría, ya sé cómo hacer 1, 2 y 3, pero ya en la práctica, en lo que vamos a hacer el campo es muy diferente. Claro. Y por último, yo creo que tener un plan financiero, no solamente para ti, sino también para todos los gastos que va a requerir la iglesia. Entonces, en ese plan financiero, tú tienes que buscar hermanos, amigos, empresas, amigos cristianos, que tú le pongas lo que quieres hacer en tu plantación. Entonces, estoy hablando rápido, todo lo que ha pasado, que lo tengo anotado, apuntado ahí, pero eso es lo que viene. Entonces, ahora, tú me preguntaste el factor de la plantación. Sí, Yo creo que si tú no haces esto primero, realmente voy a decir algo tan fatalista. Estás en la antesala del fracaso. wow. Estás en la antesala del fracaso porque muchas iglesias se quedan en los mismos 10, en los mismos 20 y llevan años con problemas, con escasez financiero. El pastor tiene que ser bivocacional, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente no hubo una preparación, no hubo una claridad de llamado, una claridad del corazón, muchas cosas. Pero Sí, muchos sí tienen el llamado, muchos sí quieren hacerlo, pero les falta la preparación. sí, No tienen un mentor, no tienen una iglesia que los apoye. Entonces, tú preguntaste si es bíblico. Jesús, que fue el plantador, el motivador, Dios, él venía bajo el respaldo del Padre. sí, es cierto. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Tenía a alguien a quien rendía cuentas, tenía a alguien a quien pedía orientación, discipuló a los primeros 4, agarró a los 12, de ahí a la multitud que lo seguía, entre ellos estaban discípulos, estaban las mujeres que la atendían. Entonces, desarrolló todo eso. Entonces, muchos hombres se lanzan a la plantación como una sola golondrina y muchas veces no tenemos a un mentor, a un coach, a alguien que me entrene, que me mentoree, a Sí, alguien a quien rendirle cuentas. Entonces, yo creo que es complejo, es muy sí, 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 sin complejo duda la alguna. plantación y yo te estoy bombardeando de muchas ideas No, que pero quizás, está claro. Y hemos hablado, o tú has mencionado en varias ocasiones, dos factores importantes o dos personajes importantes. Tú mencionas el plantador y tú mencionas el pastor. Y hiciste inicialmente una diferenciación que no todo plantador es pastor, ni todo pastor es plantador, aunque eso puede exacto. darse esa combinación de pastor-plantador. ¿Cómo pudiéramos definirlo, Ronald? Esas dos funciones. Mira, al inicio el Señor me llamó y perdón que sea como el yo-yo, ¿no? Pero no tengo nadie a quien más decir la experiencia. Yo vine al Señor a temprana edad y ya a los 23 años entré al ministerio, a la institución para estudiar. Yo no sabía, yo solo tenía la emoción. Tú sabes que Ok, muchas veces las emociones comprometen los sentimientos y nos lleva a no desarrollar el compromiso. sí es cierto, Pero una emoción es buena cuando lo hacemos de una manera correcta cierto. y no vivir de emociones, ¿no? Pero una emoción siempre inicia una motivación. Sí, porque es la chispa, es lo que Exactamente, da como el primer paso. exactamente. Entonces poderla dirigir hacia que se convierta en el compromiso. Y así entré yo al seminario con el pastor Rick y al entrenamiento. Yo no sabía nada, yo solo tenía un corazón de servir porque estaba agradecido con el Señor. En medio de eso, la visión del pastor Rick era iniciar 19 iglesias en el condado de Orange. Y yo me sentí, ok, pero ¿qué es eso? Al principio tenía un año de convertido,
pero en el desarrollo yo sentía en mi corazón poder hacer lo que a mí me ayudaron, poder ayudar a otros. Entonces yo nunca entré al seminario para ser pastor, Ok, porque la visión era plantar, ¿sí me entiendes? sí, Entonces eso me emocionó a mí. Esa es mi particularidad y mi experiencia. Entonces yo nazco, mi ministerio nace, mi llamado nace en una perspectiva de plantación. Así fui entrenado, ¿sí me explico? Así me sí, gradué. Eh, Porque teníamos en la mañana la teoría, lo que era el seminario, y en la tarde le llamamos los campos blancos, donde íbamos a evangelizar las áreas, a tocar puertas, a abrir un sí, grupo pequeño, etcétera, etcétera. sí, sí, sí. Entonces, eso era mi corazón. Por eso hasta el 2008, que me he quedado con esta iglesia, decidí ser pastor Ok. de la iglesia. Así que transicionaste de plantador A solo a pastor pastor, plantador. exactamente. Y se volvió pastor plantador porque en los primeros años donde no habíamos hecho nada, me llama la convención, la asociación a pedirme como ser el mentor o el líder de plantación, que si le Ujú. ayudara. Y es como nace nuevamente. Sigo pastoreando, sigo ayudando a pastores a plantar. Entonces, en 2, 3 años atrás comienzan a salir los ministerios Bethesda. Entonces Ok, comencé a decirle a ellos, algunos me han buscado, los he entrenado en base al paradigma de una iglesia saludable, les he dado todo el proceso, cómo llevar a cabo, cómo transicionar, porque tengo iglesias, ministerios Bethesda que ya existían, un pequeño grupo que andaba por ahí, que no tenía pie y cabeza, que andaba ok, buscando todo eso. Entonces vinieron, los entrené y ¡pum!, lanzamos la visión. ok, Entonces, la diferencia de un pastor es que el pastor llega a una iglesia, esté o no esté, pero él no planta, él ok, está ahí, él predica, él enseña, puede que tenga el don de maestro, puede que tenga el don de liderazgo, pero no está en su corazón en preocuparse en sí de tener un hijo, como dice la mujer, ok, ¿no? De tener el querer plantar, o por él o por la misma iglesia. ok. El Así que se plantador sí, limita básicamente a la iglesia local a la cual es asignado o que llega porque lo han contratado. Más o menos así, exact, ¿cierto? exactamente, ese es un llamado y no es pecado, al contrario. Por eso están los dones del ministerio, que los da el Espíritu Santo como Él quiere y a quien quiere. Cierto. Entonces, por eso tenemos los 5 ministerios que hablamos en Efesios. Entonces, Sí, cada uno ha sido llamado a su ministerio y a su manera de ser. Por cierto. ejemplo, yo como lo tengo, porque soy extrovertido, soy impetuoso, que me ha llevado a muchos errores, soy, wow, me gusta siempre estar movido, no soy pastor de escritorio, que eso me ha costado bastante en estos años. Entonces eso me da una característica diferente. O sea, Sí, Dios vio mi forma, Dios no comete errores, pero aún así tengo que hacerlo. Entonces el plantador tiene una chispa de siempre ver algo nuevo. A mí me ok, encantaba ver algo nuevo, me encanta como un buscador de tesoros, me emociona encontrar el oro o la wow, piedra preciosa, escarbar, no importa lo que me lleve, yo voy a encontrarlo. Y ese es el plantador. Va a ok. la calle, se emociona, enciende su pasión por traer almas para Cristo. Y son más que todo trabajar con gente nueva, no gente que venga de otros Ok. ministerios. Ahora, partiendo de eso, Ronald, también hay un elemento que es de mucho peso dentro de el proceso de la plantación. Es cierto que está la preparación, está evidentemente la visión, que es sumamente importante. Sin Claro, embargo, no sé dónde fue que vi esa estadística, pero al parecer las iglesias toman hay como unos periodos pico en donde la iglesia, si pasa ese número de años, como que va a ser exitosa y no todas llegan a ese número de años. Entonces, y una de las razones principales es por el tema de los recursos económicos y recursos humanos. ¿Cómo se maneja el tema del recurso en todo el sentido de la palabra y evidentemente el tema financiero de una plantación de una iglesia? ¿Cómo yo manejo eso? Porque tú dijiste ahorita que bueno, tú buscas personas que tú le prestes su visión y demás, pero el tema de la donación es que no es constante. Y claro. una iglesia de 10 personas, autosostenerse puede ser cuesta arriba, o no 10, quizá cuando llega a 50, que no pueden estar en una casa, sino que tienen que estar en un local, y ahí se empieza a complicar el asunto. Entonces, ¿cómo se maneja esto de los recursos en la plantación de la iglesia? Bueno, eso es un tema muchas veces tabú para muchos,
porque siempre decimos Dios proveerá. Ese es el cliché de la mayoría, ¿no? Dios Sí, es proveerá. cierto. Y es verdad, no me malinterpreten, soy realista. Me he visto con todo tipo de cosas. Yo creo que desarrollar un plan financiero o desarrollar un proceso de todo eso es que lo que tienes que hacer en mi caso y los consejos que yo le doy es poner en práctica todo lo que tenemos los principios de mayordomía, ¿no? Donde Dios guía, Dios provee, orar para que Dios supla abundantemente algunas necesidades, que voy a ser espiritual, oramos, buscamos, pero sobre todo tener un plan maestro estratégico. Ok, Si yo voy a buscar a alguien que me apoye, por ejemplo, mi iglesia que me apadrina, yo voy, pastor, mira, yo quiero, o miembro mío, quiero hacer esto, ok, eso es lo que quiero hacer, desarrolla un plan a tanto tiempo, en tanto tiempo, y decirle, tú me puedes ayudar 6 meses, un año, con una ofrenda, y la ofrenda la voy a ocupar para desarrollar la iglesia, ok, para poner en el corazón. O sea, hay que hacer una lista potencial de lo ok. que yo voy a hacer, presentar en menos de 2, 3 páginas lo que quieres hacer. Perfecto. Yo quiero irme, por ejemplo, estar establecida, voy a ir al área sur de Los Ángeles, al área oeste de Los Ángeles, y he visto en ese lugar que hay un porcentaje muy alto de drogadicción, de todo esto, no hay nada, el área no tiene una iglesia hispana o no tiene una iglesia que sea intencional con este programa, etcétera, etcétera. Ok, Ahorita tengo 4, 5, 6 personas que van a estar conmigo. O sea, eso es lo que tienes que hacer. O si ok, no, aparte de tu iglesia sponsor, busca a los líderes de tu denominación, que tu pastor te diga, podemos agarrar una ayuda. Por ejemplo, nosotros, yo soy también el coordinador de la obra hispana aquí en el condado de Orange, ok, y él viene y me dice, ¿qué me puede ayudar la iglesia, la denominación? O claro, vente, hacemos la entrevista, qué es lo que quieres hacer, nos presentas el proyecto. Entonces hablamos a la asociación, que es la parte local, y hablamos a la denominación, que es la parte estatal, y también que está todos los Estados Unidos. Entonces ya partes no de cero. Entonces ok, comienzas a hacer un proyecto. Viene un comité en tu iglesia de finanzas y ellos te van a dar una ayuda por 6 meses, un año, y así. O si ok. no, buscar amigos que crean en ti, hacer una cartita, mira, Dios me está llamando a esto, voy a ir a tal área, y especifica el área. En esa área hay mucho madre soltera, mucha madre jóvenes teniendo hijos, etcétera, etcétera. Y yo quiero alcanzar a esa gente, pero me falta tanto, yo voy a pagar de renta tanto, estoy proyectando la renta en ese lugar, quizás voy a comenzar en el garage de una casa, lo que Sí, sea. sí, sí, Entonces, sí. eso está comunicando tu visión. Entonces, Pero mira, comienza. Ajá. Ronald, perdona que te interrumpa. Ahora que tú estás haciendo ese planteamiento, pienso en la importancia que tiene entonces uno no irse solo, porque tú, dentro de todos los escenarios que tú has planteado, el primero que planteaste es la iglesia local, después Claro, al concilio o a la así es. denominación, es decir, que sin duda alguna el llanero solitario no funciona con las plantaciones porque es más cuesta arriba entonces. Bueno, sí funciona, pero es más largo el camino. Ok, ¿Sí me entiende? O sea, yo no digo, porque si me está escuchando una persona que no buscó ayuda ni en la iglesia, ni en tu iglesia madre, ni en la iglesia mentora, ni en la denominación, no tienes concilio, Dios te llamó, gloria a Dios. Por ejemplo, Pablo, si lo ponemos bíblicamente, Pablo fue en el concilio de la iglesia de Jerusalén, fue sí. enviado, fue, ¿cómo te digo?, promovido, Comisionado. orado, comisionado, Sí, exactamente. Entonces, pero él mismo sabía que decía llamado por Dios, Dios tenía claro, o sea, estamos viendo todo lo que te he hablado es bíblico, porque Dios lo llamó cuando entró a Damasco, dice que lo llamó a que orara por Ananías. Ananías fue, no estoy sí, sí, equivocado, sí, 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 Ananías, Ananías, sí. que orara por él, no sé si se me van los nombres hay veces. Entonces le dice, ve en la calle a la derecha, él está con ellos, y le dijo, yo he hecho de él una herramienta para el ministerio. O sea, ya está clara que Dios te llamó, ya Sí, tienes claro esa visión, ya sabes que Dios proveerá. Por eso la parte principal de un plantador de iglesia es tu relación con Dios. Es que wow, Dios esté respaldando tu llamado, es que cierto. Dios te clarifique tu llamado. Por eso hay mucha gente ahora que está liderando iglesias o plantando iglesias cuando fue una motivación nada más carnal, una motivación nada más Wow, porque yo no estaba de acuerdo con el pastor, por muchas cosas. Ese ministerio va a sobrevivir por un
tiempo o largo tiempo sin ningún resultado, porque no Wow. fue un llamado. ¿Sí me explico? Sí, 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 Entonces, sí, sí. pero volviendo al parte de eso, entonces tú buscas el respaldo de todo esto. No quiere decir que si tú estás solo, no, Dios no te va a suplir, lo va a hacer porque el reino es de Él. Apolo sembró, Pablo regó, bueno, al revés, yo siempre confundo eso con, pero Lo da Dios. el crecimiento lo da Dios. Entonces, no está en los recursos, no está en la iglesia, no está en la denominación, no está en los proyectos de alcance, no están en los proyectos para proveer, para promover recursos, sino que está en Dios. Cuando Dios llama, cuando las cosas son de Dios, Dios respalda. Yo O creo, sea, es cierto, tiene nadie que razón. hemos sido llamados, nadie que hemos sido llamados. Yo en septiembre de 1992 yo dejé mi trabajo y he estado hasta el día de ahora tiempo completo. He Wow. agarrado otros ministerios que me han dado un descanso financiero, pero siempre ha sido en la parte eclesiástica. Entonces Dios siempre ha suplido, Dios siempre me ha respaldado. Sé que hay cosas que todavía debo que seguir haciendo, purificando, santificando en mi vida, pero Él está ahí. Entonces, Entonces, eso es lo que te puedo decir. entonces, para rectificar lo que yo mismo dije, entonces, es ideal buscar entonces apoyo de un concilio, de una denominación o de la iglesia local. Si se hace solo, entonces el proceso va a ser mucho más largo. Lo que el beneficio inicial sería ese apoyo, ese respaldo, ese seguimiento que te da esa iglesia local, esa denominación. Y si lo haces solo, entonces es asumir lo que viene con la soledad, que es Así es. evidentemente el aprender mucho sobre ensayo y error y esos temas. Ahora, esa realidad de la plantación lleva consigo entonces que la persona, cuando inicia ese proceso, entonces puede tener dudas, puede tener situaciones de Ajá. que, bueno, eh, eh, o, por ejemplo, el tema del éxito en términos de plantación. Si mi iglesia crece, es exitosa, y si no crece, es un fracaso. ¿Cómo pudiéramos entonces manejar eso? Porque sin duda alguna todos queremos que las iglesias crezcan, pero no todas pueden ser mega iglesias como así se conocen, sino que hay iglesias que tienen que ser pequeñas porque funcionan mejor pequeñas. Entonces, ¿cómo pudiéramos definir, Ronald, el éxito de una plantación? Bueno, es que depende de lo que para ti es éxito. Ok, Definamos la palabra éxito. Hoy en día puedo contar las mega iglesias con esta mano, sí, con es estos dedos. cierto. Y sobran, y fácilmente sobran. Pero cuando hablemos de iglesias saludables, no necesariamente son mega iglesias. Es cierto, ¿Ok? tiene Gloria a razón. Dios por las mega iglesias. Pero ahora tenemos una situación que detiene a mucho hombre de Dios que está recibiendo el llamado. Porque el plantar iglesias, yo me voy a definir mi éxito si tengo miles. Y yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Si partimos desde el hecho de que si Dios me llama, Dios es el que me va a decir el tamaño de mis zapatos. Y hay un dicho sobre ello, ¿no? Que el tamaño de tu pie no lo defina tu zapato. Pero para mí definir éxito, yo voy a ser un plantador con éxito cuando Dios esté ocupando ya sea mi pequeña iglesia, mi pequeña plantación, donde pueda haber almas transformadas, vidas Wow. cambiadas, donde Dios está haciendo la obra, donde una familia disfuncional en su proceso de desarrollo, ya haciendo todo lo que la planificación, todo el proceso, todo un paradigma de una iglesia saludable, esté comenzando a dar los frutos. Cuando todo ese joven que en pandilla, ese joven con adicciones, esté encontrando, porque ya llevas un proceso donde puedas dar libertad, no en nosotros, sino en Cristo, en su palabra, que es otra cosa. Muchas iglesias comienzan con programas de crecimiento, pero dejan el evangelio de fuera. Y es otra Wow. cosa que debemos dejar. El evangelio, la palabra, todos los recursos, todos los métodos, todos los paradigmas no reemplazan la palabra sana del Señor. Entonces, Eso es muy peligroso, Ronald, porque recuerdo, no sé en qué año fue, pero había una vez, creo que en los 90, inicios del 2000, que había una explosión del famoso igle crecimiento. todavía, Entonces, aún existe. Bueno, oh, claro, claro. Depende de dónde presionas el botón. sale,
Bueno, entonces había este deseo de la plantación de iglesias, que creo que también incidió mucho en que hayan tantas iglesias una cerca de la otra, máxime en temas latinos, en temas hispanos. Entonces se da ese efecto de que yo cambio el evangelio por la estrategia mercadológica, que yo cambio el evangelio por hacer un servicio más vistoso, más colores, etcétera. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros, tú que ya tienes esa experiencia, mantener centrada la palabra sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer y sin caer entonces en esa trampa de yo querer sustituir al Espíritu Santo con la búsqueda de almas? Bueno, yo creo que, bueno, voy a terminar el punto del éxito y llegar Sí, a tu otro comentario. Mira, vuelvo a tomar, para mí el éxito no es números, aunque los números respaldan una satisfacción personal, un ego mío, ¿verdad? Pero yo creo que una iglesia, una plantación, una iglesia de éxito es aquella que está viendo almas transformadas, vidas cambiadas, amén. que está siendo intencional en el desarrollo de lo que Dios te mandó a llamar. Ok, Hay iglesias saludables pequeñas y hay iglesias grandes que son un problema. sí, Entonces, por eso te decía, defíneme éxito, porque si nosotros definimos éxito con números, que puede ser hermoso, como lo vimos en la iglesia en Jerusalén, que ellos convirtieron, el Señor trajo a la mitad de la ciudad de Jerusalén a ser cristiana. Por eso dijeron, estos han trastornado el mundo. sí, Pero yo creo que cada pastor debe de estar satisfecho que si él está haciendo lo que debe de hacer, si tu iglesia está cumpliendo los propósitos por los cuales Dios te puso en esa ciudad, en esa comunidad, en esa cultura, si estás haciendo lo que debes de hacer, si eres pertinente en todo lo que está pasando, todo lo que va a decir es Dios. Si tú estás haciendo, evangelizando, reuniendo, predicando, haciendo todo eso, es éxito. Éxito no se valora simplemente en números, sino en la transformación de la gente. Por ejemplo, tú puedes ver una iglesia, mega iglesia en Guatemala, en El Salvador, en Centroamérica, en República Dominicana. ¿Sabes cómo yo puedo llamarle que si esa iglesia es éxito? Si ha transformado la comunidad. Pero si wow, esa comunidad no está siendo transformada, simplemente hay un grupo de personas que se salieron de todas las iglesias, que están inconformes, pero esa iglesia me está ofreciendo lo que yo quiero, pero no ha transformado la sociedad, no ha transformado a la política, no ha transformado a lo que están alrededor. Yo creo que eso simplemente es la acumulación de hermanos que estaban no conformes en un lugar y se unieron a esa iglesia aquí del grande. wow, Entonces, por eso, si definimos éxito, ¿qué es éxito? Éxito es lo que Jesús vino a hacer, éxito es lo que la iglesia primitiva hizo, éxito es lo que hizo la iglesia los primeros padres, éxito es lo que la iglesia ha hecho en la historia, amén, transformar al hombre, transformar la comunidad. cierto, Entonces, no se midan su termómetro de éxito porque tengo 400, 500, 1000, 2000, sino de que esas 1000 hayan venido a Cristo en tu ministerio, hayan sido transformados en tu ministerio, hayan llevado y encontrado su ministerio y reconociendo sus dones a través de tu ministerio. Ese es éxito para mí. wow, Entonces, tremendo, si yo estoy cumpliendo todo eso, entonces eso es. Yo tengo a mucho pastor frustrado porque en todos los seminarios que van, ya sea de Iglesia con Propósito, Bill Hable, de todos los grandes seminarios que se dan, siempre es, ¿cuál es? Tener miles de personas. Entonces ellos no pasan de 50, de 100 por la característica de su comunidad, porque no hay mucha gente hispana, porque alrededor de ellos no hay, entonces los que tenemos yo estoy fracasado. No. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos cientos y cientos de miles de iglesias batallando y trabajando con toda la realidad cuando tenemos 5 o 6 iglesias mega church que no entienden muchas veces lo que un pastor está sufriendo. Entonces, wow, yo animo a los pastores que están plantando, que están haciendo la obra, que no se midan con el número, se midan con lo que están haciendo en las vidas de aquellos que están llegando a su congregación. Claro, interesante, tampoco da el hecho de que, con 50 yo la hice. Ya dijo el pastor que no, el éxito no se mide con los 50. Tampoco, tampoco. Vuelvo a decir, la palabra de hoy del siglo XXI es el balance. Es el balance. Contestando la siguiente cosa que tú me dijiste, de poner en conflicto el evangelio, también es el balance. Porque yo puedo tener un ambiente hermoso, un buen ambiente con luces, un ambiente con buena música, pero nunca descuidar
el mensaje de transformación. Cierto, Entonces yo creo cierto. que el balance es la palabra correcta. Los extremos siempre son peligrosos. Sí, 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 es cierto. Entonces, y si fuésemos a resumir, para así ir cerrando la entrevista, Ronald, ¿cómo pudiéramos resumir entonces? Primero, la forma adecuada, los puntos que tú dices inicialmente, ¿cómo pudiéramos resumirlo? La forma adecuada de plantar una iglesia. Más allá del sentimiento, de la emoción, ¿cómo sería entonces esa manera adecuada, conforme a la palabra, que pudiéramos plantar iglesias? ¿Y qué consejos tú darías para esa persona que nos está escuchando, que quisiera iniciarse, que tiene esa carga espiritual, esa pasión, esa chispa en su corazón para el planteamiento de las iglesias? Entonces, resumen y consejo para aquella persona que quiere plantar. Bueno, todo lo que hemos hablado aquí, que deberíamos de tener unos 5 programas para poder ir descendiendo a De esto, la cada punto, un experiencia. programa. Sí, sí. El hecho de haber yo nacido en la iglesia del Pastor Rick y tener todo el paradigma de una iglesia saludable, tampoco me da de que yo no tome los consejos de otros programas, de otros seminarios. Yo he hecho de todo eso una parte integral también en mi visión. Pero haciendo resumen, ya lo dijimos, primero, si sientes la pasión, tienes esa convicción, sientes el llamado de iniciar algo, revísalo bien, cuál es tu motivación, cuál es tu intención. Si Dios te confirma ese llamado, comienza a planificar, visualiza eso que Dios ha puesto, esa visión, y ponla en un papel. Ok, Fotografíala y ponla ahí. Pon tu visión, por qué lo quieres hacer, para qué lo quieres hacer, cuál es la motivación de comenzar la iglesia. Porque Dios te puede poner en tu corazón el inicio, el plantar, pero Él te va a decir a dónde debes de plantarlo. Porque yo ok. conozco a mucho plantador que es capacitado, pero está en el lugar incorrecto. Entonces Wow. son plantadores correctos en lugares incorrectos. Entonces también conozco a plantadores incorrectos en lugares correctos, porque son las dos cosas de cómo ven esa perspectiva de la plantación. Ok. Entonces, si tenemos eso claro, si oramos al Señor, comienzo a buscar el apoyo de mi pastor. Si yo, pero es que no, ¿cómo puede salir un plantador si no pertenece a una iglesia? No puede, yo no concibo a un hombre que quiera plantar una iglesia si no está sujeto a una autoridad. Yo no puedo exigir autoridad si no estoy sujeto a una autoridad. Cierto. Entonces, ya de antemano, buscar el apoyo de tu pastor, que puede ser tu mentor, que puede ser tu coach, que puede ser tu entrenador, o puedes tener a otros, pero siempre buscar el apoyo. Y de ahí buscar más adelante todo eso. Pon en perspectiva, busca gente que quiera apoyarte en el ministerio como lo hice yo. Yo comencé con 2 familias en el año 2003 en una de las plantaciones y ellos no se quedaron conmigo. Yo solo les pedí ayuda para que me prestaran su casa o su patio, que era grande. Entonces, cuando ya comenzó la iglesia a hacer su desarrollo, pues ellos siguieron su camino. Entonces, Ok. son todas esas cosas que vas a buscar. Busca un equipo de trabajo antes de tu lanzamiento. Prepara tu lanzamiento. No lo hagas al como caiga. Ah, vamos, hermano, yo le llevo la guitarra. No, no. Yo sé que Dios va a bendecir, pero nunca va a dar resultado algo sin planificar. Ok. Sentarte, buscar el consejo, prepárate. Si no te has preparado, si ya tomaste tu seminario, entonces adelante, pero si no tienes seminario, no tienes las pautas, cómo se puede hacer una plantación, cómo se hace, prepárate, estudia. Claro, puedes estar estudiando y que Dios te ocupe en la plantación. Ok. Entonces prepara tu equipo de lanzamiento, busca gente idónea que te pueda ayudar con tu familia, con tu esposa, siéntate con tu familia, y es otro error. Muchos hombres sienten el llamado de Dios, se lanzan, pero el menos que le consultaron fue a su esposa, no le Wow. consultaron a sus hijos, no le consultaron lo que van a hacer. Muchos dejan el trabajo y comienzan la necesidad, ya no tienen para la comida, ya no tienen para esto, porque ese Dios va a suplir. Sí, Dios suple, pero no suple a tontos. Perdón lo que voy a decir, y es la verdad. No, perdóname Es que te quiero cierto, es decir. cierto, es No, cierto. no debes de hacerlo porque pones en evidencia el ministerio, el reino y a tu familia. Es cierto, Yo creo que debemos correctísimo. de hacerlo con sabiduría, con inteligencia, aunque más sabiduría que inteligencia. Entonces, todo esto lo lleva cuando tengas tu equipo de trabajo, 3, 4 personas, ve a evangelizar el área, comienza a buscar el lugar, ve a ver cuáles son geográficamente, culturalmente, espiritualmente, demográficamente. Eso, si ves esos 4 estudios,
donde vas a hacerlo, tú ya sabes el tipo de gente que vas a alcanzar. Sí. Cuánta gente con droga, cuánta gente disfuncional, cuántos hispanos o hablando de Estados Unidos, si es en tu país, cuál es la problemática social, cuáles son las necesidades, cuántas personas sin hogar, etcétera. Entonces, cuando tú descubres todo esto a través de la preparación, tú ya tienes un plan de acción. Entonces, estos son los focos de necesidad, estos son los que necesitan comida, estos son los que están aquí. Entonces, en el lanzamiento, y tú vas a repartir flyers, repartir propaganda, les saben que vamos a comenzar una iglesia, pero antes de eso has que repartido comida, has llevado ayuda, has llevado todo eso. Entonces ya despiertas para que el primer día por lo menos tengas unas 10, 15 personas que ayudaste antes para el lanzamiento. Entonces después de eso comienzas con todo. O sea, esto es lo que se puede hacer. Prepararte, ya tener un programa de desarrollo, un proceso clases. Voy a comenzar. Y eso de paso, nunca hagas membresía en el primer año. Ok. Nunca hagas membresía porque entonces la gente va a sentir soy miembro, no soy miembro. Prepáralo para la membresía. Ok. Si es tu caso 6 meses, 1 año. Pero en ese año es el año de exploración, es el año que se van a dar dando, es el año que siembras, es el año que riegas, es el año que quitas las cosas que no están en la vid, los pámpanos. Entonces comienza a hacer todo eso. Después del año, para comenzar a hacer membresía, ya tienes que tener tu proceso de desarrollo. ¿Qué es eso? Clase para nuevos miembros, clases para madurez, clase para descubrir tu ministerio, clase para cómo compartir la palabra, clases de liderazgo, ya estás fortaleciendo. Entonces ya en 1 año, 2 años, ya está gente fortalecida. Entonces ahí le haces la primera participación. Todos ustedes navegaron con nosotros, este año fue de plantación, fue de inicio, fue de prueba, ahora los primeros miembros y ahí comienzan. ¿Por qué? Porque en 1 año has navegado con toda esta gente, más que tu lanzamiento. Entonces, tener un programa intencional, integral de desarrollar líderes, de desarrollar discípulos que puedan navegar contigo, eso te va a ayudar a que tu iglesia crezca en número, crezca en madurez y crezca con más gente que te ayude. Wow, ahorita nosotros en nuestra iglesia tenemos, solo en mi equipo de trabajo, en núcleo, son más de 120 personas. Wow. Con mis pastores que están a tiempo y medio, tiempo completo, más los voluntarios, más los laicos, más todos los maestros, más todos los que trabajan en seguridad, más todos los que están, o sea, 120. O sea, ya sabes que tú cada domingo tienes ¿cuántos? Wow. 120. Sí, que tiene un aposento alto ahí. Exacto, por decirlo así, ¿no? Redondeando el número. Sí. Pero eso no se llevó de la noche a la mañana. Tú tuviste que tener ese proceso de desarrollo. Cierto. Y eso es lo que muchos pastores y plantadores no lo hacen. Solo reciben a la gente, reciben gente de otra iglesia, reciben cristianos de otra iglesia, pero no los pasan el proceso. Pero eso es otro tema. Entonces, ahí lo llevas navegando en el desarrollo. Cuando ya en el 2º año, 3er año, ya tienes una base sólida. Wow. ¿Pero por qué? Porque hiciste todo un proceso de desarrollo, una estrategia, una plantación, tu plantación, tuviste, lo escribiste, le diste la visión a la gente. Cuando ellos llegan a la plantación, dice, bueno, ¿y aquí qué hay? Bueno, es que Dios me llamó y siento que vamos a hacer esto. No, dile, esto es lo que Dios nos ha dado. Mire, esta es mi visión. Yo quiero decirle que cuando usted va a un lugar, va a la central camionera o a la terminal de autobuses, usted siempre agarra un autobús que lo lleve a su destino. Usted no solo se sube a un autobús para ver qué le va a dar. No, claro. Entonces usted le dice, esta iglesia lo va a llevar a su descubrimiento de lo que Dios quiere para usted, a que entienda cuál es su propósito, a que entienda que su familia ha sido creada con un propósito, que tú puedas hacer la diferencia. Entonces lo comienzas a motivar hacia dónde los quieres llevar. Cuando la gente sabe que tú sabes, que sabes, entonces la gente va a entender, wow, eso es lo que yo quiero. Yo quiero una iglesia que eduque a mis hijos, una iglesia que eduque a mi esposa, que me desarrolle a mí, que vea en mí lo que el potencial que tenga, que me diga lo que es el reino. Todo eso debe de estar ya en un manualito chiquito. Entonces, esto te lleva a todo eso. Bueno, hay mucho más que puedo hablar. Ok, entonces, resúmeme 2 consejos para nuestros oyentes y para nuestros televidentes. 2 consejos que tú le darías a un plantador de iglesias. 2. Primero, si sientes el llamado, hazlo. Porque lo primero que el enemigo hace es la duda. Es la duda. O sea, si Dios se ha amado, de una de otra manera Dios te va a respaldar. Amén. O sea, lánzate. Pero sobre todo, nunca te des por vencido. Si sientes el llamado, si sientes el corazón, solo una persona
que tiene el llamado de plantador me está entendiendo lo que te estoy diciendo. Cuando tienes esa pasión, cuando esté ese fuego de lanzarte a la calle, hacer todo eso, hazlo, pero sin dejar de consultar, sin dejar de buscar ayuda, sin dejar de prepararte, sin dejar de hacer todo eso. Hazlo, porque si Dios ha puesto esa llama o esa chispa, va a ser un tremendo incendio en tu corazón para ver que cada día un alma más venga para Cristo. Wow, tremendo. No te des por vencido, no te des por vencido. Y el segundo, escribe, pon en hojas tu visión, lo que quieres hacer. Entonces, cuando ya tengas esa motivación, no te des por vencido, escribe lo que Dios te ha dado, escríbelo, búscalo, que alguien, mira, la gente no apoya a programas, la gente apoya visiones. Wow, la gente no siembra en programas, siembra en visiones de un corazón de un hombre de Dios. Wow. Entonces, cuando tú lo hagas, no solamente no te des por vencido, búscase ayuda, escríbelo, tenlo, prepárate, haz un pequeño libro de cómo ibas a llevar a cabo tu plantación de iglesia, que sepas lo que vas a hacer. No me malinterpretes, no vamos a saber lo que vendrá, pero sí vas a saber cómo lograr lo que vendrá o cómo ministrar lo que vendrá. Wow. Nunca te vayas con los ojos cerrados, nunca. No es aconsejable. Jesús, cuando mandó a los 70, cuando mandó a los de 2 en 2, le dijo específicamente lo que tenían que hacer. Cierto. Y eso es lo mismo que tú tienes que tener, saber lo que vas a hacer. Le dijo, no entres en casa de gentiles, no recojas esto, si alguien te dice, o quédate con él, si no, sacúdelo. Ya había un plan estratégico, Dios lo tenía. Correcto. Y tú también tienes que tenerlo. Ese es mi consejo. Wow. Nunca lo hagas solo. Siempre hay alguien que Dios te va a poner para que respalde tu visión, porque es de él. Wow, Ronald, tremenda tu participación, me encantó conectarme contigo, ha sido un Raíces maravilloso, y igual que a todos te digo que tienes que volver, tenemos que hablar de otros temas, se quedaron muchas cosas ahí, sí, claro, claro. Y tú eres una fuente de conocimiento y de experiencia que no podemos dejarla por ahí, así que de verdad muchísimas gracias por estar en Raíces, mi querido hermano. No, claro, en lo que yo pueda ayudarte, y si ahorita los que están escuchando el podcast en algo les puedo ayudar, pues tú vas a poner ahí. Sí, voy a poner toda tu información de Ministerio Bethesda para que te puedan ver, para que puedan ver los cultos que tú haces los domingos, que se transmiten por Facebook, todo eso lo vamos a poner aquí para que la gente tenga contacto contigo. Así que, hermano, muchísimas gracias por estar aquí en Raíces. Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia, que ya tú eventualmente vas a tener nieto, casi. Ya, en eso andamos. No, te agradezco por la participación, gracias por mantener la amistad siempre encendida, y en lo que yo pude hacer para ahora el programa es una bendición. Estoy muy contento de ser parte de lo que Dios está haciendo, y con la humildad correcta te la digo, en lo que podamos ayudar, estamos para servir. Gracias, mi querido hermano, y gracias a ustedes que estuvieron en esta entrevista tan maravillosa con mi querido amigo y hermano Ronald Vides. Nos vemos en la próxima entrega de Raíces. Bye, bye.